jóvenes que realmente están hablando la verdad sin, como dicen, sin pelos en la lengua. Ajá, así como es lo que realmente lo que dice la palabra. Y hay movimientos como de liberaciones que están pasando aún mientras están como en un live TikTok. En ese momento alguien their arm got healed or whatever. Oh, wow. Entonces yo veo que estamos entrando a lo que yo veo también por todo lo que está pasando, ¿no? Yo pienso que Dios no va a permitir que pasen estas cosas de división y de COVID y todas estas cosas que han pasado sin que Él no vaya a hacer algo. Entonces yo veo que en cuanto a la iglesia, yo pienso que va a ser más iglesias enfocadas en realmente ser discípulos, porque fue lo que Dios nos llamó a hacer. Vamos a regresar al origen, ¿no? Al origen. Ajá. Estoy muy contento de poder hacer este podcast. La verdad que ha sido algo increíble y hoy estoy más que emocionado, tanto así de que anoche ni podía dormir, just thinking about this moment. And that never happens. ¿Cómo se llama? Estoy muy contento porque primero tengo a Jackie, mi pastora, conmigo. Y tenemos a Noé Lara y Berta. Gracias por venir. We love you guys and since day one, since that picture on Facebook. Sí. So now we're doing life together in church. Y pues estamos muy contentos que están aquí. Para entrar de lleno, cuéntenos un poco quiénes son ustedes. Noé y Berta, tenemos 15 años de casados. Yes. Y ha sido una... Y 20 años juntos. Wow. Wow, cierto. 2 décadas. Sí. 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 Tenemos más tiempo juntos que lo que tuvimos separados. Separados. Sí, ha sido una aventura hermosa, nada fácil, pero vale la pena. Claro. Vale la pena. Tenemos 4 hijos. Nolan tiene 13, Julián tiene 11, Zoe tiene 7 y Alexa tiene 5. Y la chiquita, Dios nos la dio como sorpresa. Fue un regalo de Dios. Yeah. Sí. Y te digo, ¿qué más? Pues... ya lo ¿De dijiste dónde todo. son nacionalidad? Nacieron aquí, pero Okay, su familia. yo soy nacida en Texas, en Houston. Noe es de California, pero nuestros padres son de México. I swear, I thought you guys habían nacido en México. No. I'd be giving the wrong info, like they're from Somos Mexico. mexicanos, 100% mexicanos, sangre. Totalmente Sí. mexicano. 100%. ¿Mole o pozole? Pozole. Oh, wow. Con- I didn't know- Tortilla de masa. Y corridos. Corrido. No, duranguense ni banda. Acabo de escuchar un grupo que se llama Firme y sí me gustó. Really? Sí me gustó el grupo Firme. That's good. They're good. Es Con que Camilo. con Camilo. Yeah. Está muy bueno. Let's not mention Canelo in this conversation. Bueno, y do you want to introduce yourself? Ya, bueno, ya me dijiste, soy tu esposa, pero estoy contenta que están aquí. No nos habíamos visto por, ya Sí, un había minuto. pasado un Sí. tiempo, pero estamos contentos y nada más quería decir que ustedes han inspirado nuestras vidas y que hicieron un camino cuando nosotros no teníamos camino. Yeah. So, No doubt. I'm really grateful. Estoy muy agradecida que están aquí con nosotros. Compartir su historia y que la gente pueda escuchar Claro. la historia. ¿Por qué no nos Gracias. cuentan un poco, ya que este episodio está basado en la plantación de iglesia, en inglés es church planting? ¿Cómo nace de plantar una iglesia y cómo nace esa visión? ¿A dónde sucede esto? ¿Cómo empieza esta locura, no? De repente ser personas, papá y mamá, esposos y de repente convertirse en pastores. ¿Cómo empieza toda esta trayectoria? Todo tiene una semilla. Yeah. Para mí empezó desde niño. Yeah. Yo soy hijo de pastor. Yeah. Y mi papá igualmente también plantó la iglesia. Este fue en el 93. En el abril de 93 yo tenía unos 6, 7 años Wow. en aquel tiempo. ¿En Minnesota? En Minnesota. Ujú. Y él la estableció en un tiempo donde no había muchos hispanos. Y para encontrar un hispano en Chaska, porque él lo hizo en Chaska, Yeah. que está como a 35 minutos sur de Minneapolis, para encontrar un hispano tenías que venir hasta Minneapolis. Sí. Pero miré cómo él tuvo un sueño de servir a la comunidad hispana, Yeah. que sí existía ahí. Yeah. Y realmente empezó tocando puertas él. Wow. Él empezó tocando puertas y preguntando si la gente conocía a Jesús. It was like a businessman, to be honest with you. Yeah. Pero, yo mirando eso, me di cuenta que valía la pena servir a la gente. Yeah.
mi papá tiene una historia interesante donde él conoció a Dios, no en una iglesia, Yeah. no en un servicio, sino lo conoció en la prisión, en una célula, solo. Se metió en un pleito y en la célula, en un pozo, they call it the hole. Yeah. Ahí es donde Dios lo encontró. Wow. Y y lo que siempre me ha capturado de mi papá, y lo admiro, y mi mamá también, admiro a mis papás, a mis padres ambos. Pero algo lo que yo realmente admiro de mi papá es que él realmente ama a la gente. Wow. Y lo ama con una transparencia y con una honestidad Yeah. que realmente no te pide nada en regreso. Yeah. Es un amor que nomás quiere dar Genuino. amor. ¿Mande? Un amor genuino. Ujú. Yeah. Y eso siempre me capturó, siempre me estaba capturando, it was capturing my attention en cómo él amaba a la gente Sí. sin reservas, sin pausas, sin preguntas, él amaba a la gente y eso siempre me capturó y yo quería ser como él en, Yeah. en esa área. Bueno, a pesar de los tiempos, también mientras la iglesia crecía, también crecían los problemas. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Y luego, Berta llegó en el 94, mi papá plantó la iglesia, estaba creciendo la iglesia, pero estaba creciendo como familia. Yeah. Estaba mi papá, mi mamá, mis tías, mis abuelos, unos primos, y pues mi mamá viene de una familia grande. Sí. La familia estaba llenando, y la familia de Berta fue la primera familia no way. familia. Ujú. Ujú. Oh, wow. ¿Qué edad Sí. tenían entonces? Yo tenía 9 y él tenía 6. 9 y 6. Berta Wow. me gana con 3. 3 Oh, y wow. medio. Esa historia no la sabía. Sí, sí. Berta llega. You want to tell the story? No, pues nomás llegamos y fuimos la primera familia, como dijo él, Claro. que no era familia de ellos. Y pronto mi suegro y mi papá tenían una historia muy similar. Mi papá también conoció a Jesús en la prisión. Entonces se conectaron y realmente se hicieron, entre la iglesia fue creciendo, eran líderes. Entonces su papá era el pastor principal y luego mi papá era como el co-pastor, ¿no? Yeah. Y entonces crecimos juntos. Pero yo creo que el llamado en sí, igual yo también miraba si había problema en la iglesia o que tenían que ir a orar por alguien en el hospital, siempre iban nuestras familias, Ujú. mis padres y sus padres. Pero para él yo creo que tenías 17 años, ¿no? Cuando tú realmente sentiste el llamado para ser pastor. Ujú. Y entonces yo dije, muy bien, tú seas pastor, yo voy a ser una abogada. Yo voy a ir a la escuela, voy a estudiar y yo voy a ser una abogada. Y bueno, para no hacer la historia tan larga, en el 2007 nos casamos y nos fuimos para Dallas, para una escuela que se llama Cristo para las Naciones en Sí. Dallas, Texas. Y entonces mi plan, yo ya me había graduado de la universidad aquí en Minnesota y mi plan era continuar mis estudios. Claro. Entonces, no estamos en la fila porque se va a inscribir para las clases y luego voltea y me dice, yo creo que si yo voy a ser pastor, tú tienes que hacer esto conmigo. Yeah. Y yo le dije, ese no era el plan. El plan Yeah. era de que yo iba a estudiar y tú ibas a ser el pastor. Yeah. Pero en eso sentí como que Dios me dijo, esto es lo que quiero que tú vayas, que estudies con Noé. Ujú. Entonces, en ese momento de volada fuimos a la que es registrar Yeah. y empecé el proceso de aplicar y como en 2 horas quizás vienen y me dicen felicidades, te aceptamos. Oh, wow. Y fue tan rápido así que dije, ok, esto tiene que ser Dios. Bueno, aún así yo no sentía el llamado de ser pastora, sino que dije, bueno, estoy haciendo esto para apoyar a Noé y para, sí, para apoyarlo. Yeah. ¿Y cuándo fue? Y luego en el marzo del 2008. Ujú. So, Ya teníamos 1 año en la escuela. No, Yeah. sí. sí, 1 año. Un año. Sí, perdón, 1 año en la escuela. Y en el marzo del 2008 viene un misionero. Cada viernes tenemos lectures. Yeah. Está un auditorio, hay 4,000 estudiantes ahí. Y en esta clase, Ujú. no me quería sentar en donde estaban los amigos y nada. No sé, no tenía la gana de estar con gente. Sí. Y le digo, Berta, vámonos para arriba, en nosebleeds. Yeah. Y te voy a decir sincero, al principio este predicador, este misionero se me hizo muy aburrido, Yeah. demasiado aburrido, muy aburrido. Simplemente que como empezó un poco despacio y no sé. Yeah. Y luego empezó, lo que me capturó era que él comenzó a explicar cómo él estaba sirviendo a la gente de Nueva York, y estaba dando Biblias, pero la gente no podía leer. Ujú. Era gente, homeless, Yeah. know.
Y la gente no podía leer, solo que él hizo, él los dibujó. Like, he would draw pictures. Oh, wow. So, él dibujaba y luego se sentaba con ellos y les presentaba el evangelio en forma de fotos que él dibujó para ellos. Y cuando yo miré que este hombre estaba amando a la gente más allá, like, Haciendo la extra mía. en la extremidad, me recordó mucho a cómo mi papá amaba a la gente. Sí. Y en un momento, al otro, Yeah. de repente sentí como ese impulso dentro de mí, ¿sabes qué? This is why I created you. Por eso yo Wow. te llamé. Y lo interesante era de que él entonces no está sintiendo algo. Yo la verdad no me acuerdo lo que estaba hablando. Me acuerdo que era un misionero que estaba, le llaman un urban missionary porque él iba a las ciudades. ¿Esto era en inglés o en español? En inglés. Okay. No estamos en la escuela de español, pero como también hay una escuela en inglés, entonces cada viernes nos íbamos con la escuela en inglés. Y entonces, y la verdad digo, yo no me acuerdo lo que estaba diciendo, simplemente me acuerdo que estando ahí arriba, yo también empecé a sentir como que Dios me empezó a llamar. Y los dos, se terminó la predicación, la clase, y estábamos llorando. Y luego, yo no sé si tú me dijiste primero, yo te dije, yo no sé quién empezó, pero básicamente esa noche los dos sentimos, vamos a empezar una iglesia un día. Wow. Y eso fue en el 2008. Y la iglesia la comenzaron En el 2019. y se llama Amor creativo. Amor Creativo, Creative Creative Love. So, una pregunta hablando en serio ahí. Who came up with the name? I did. Yeah. Like the whole thing? The whole thing. Bueno, y ese nombre we thought of it, pensamos en ese nombre Yeah. en el 2008. Yeah. Porque, Oh, wow. porque tanto como nosotros conocimos a Dios en la escuela bíblica Yeah. con los niños, ¿no? Sí. Nuestros padres conocieron a Dios en la prisión. Hay gente que lo conoce en un hospital. Hay gente que, puedes tener gente de 8 años a 70 años, pero no importa en dónde estás en tu vida, en qué momento te estás, Dios te encuentra con su amor creativo, ¿verdad? And so that's Claro. how- Y algo que estoy escuchando como un temita que estás diciendo, cómo observaste a tu papá, cómo observaste a este hombre, es la manera Amor. que ellos amaban extra, ¿no? ¿Qué es lo que hacían extra? Ujú. Y creo que ahí Dios empezaba como a cultivar Totalmente. y llamarte la atención, así como hay un amor creativo, there's a creative Yeah. love que se Yeah. está expresando Totalmente. de diferentes maneras Yes. y en diferentes Así lugares. es. Yeah. Totalmente. Sí. Increíble. Total. En este momento estoy pensando, let's cancel Espíritu Santo, hagamos Amor Creativo en español, and we work under you. That's it. Done. That's it. I have Dios some tiene- crazy ideas. Bueno, I mean, I would entonces, love it, but- ya que plantaron la iglesia, cuéntenos un poco y podemos hablar un poco, ya que también nosotros estamos plantando una iglesia, ¿cuáles han sido las cosas fáciles y las cosas difíciles de plantar una iglesia y cuál realmente ha sido, en El Salvador le decimos el verdadero meollo, ¿no? La sorpresa. Pues cuando uno se va a plantar una iglesia, uno lleva una fantasía, ¿no? Sí. De volada, peor si estás conectado con algún tipo de iglesia como la celebridad, like celebrity churches. Ujú. Vos crees que en un año multicampus y todo, y de repente te das cuenta que para llegar ahí hay un proceso, ¿no? ¿Cuáles han sido las Claro. cosas? Empecemos por las cosas bonitas, ¿no? Las cosas que Me hemos gustaría experimentado. agregarle algo también a esa pregunta, Claro. porque aquí estamos hablando de que ustedes crecieron en una iglesia en español, Ujú. ¿verdad? Sí. Y después de ahí Dios los pasa por un proceso de entrenamiento a una iglesia que habla en inglés, ¿verdad? Ujú. Americana, podemos decir. Ujú. Pero ¿cómo van viendo ustedes cómo vamos a plantar, viendo que mamá y papá plantaron una iglesia así, porque tu papá plantó una iglesia y tus papás juntos, ¿no? Ujú. Sí, y- Algo que quería decir es que cuando tu papá vio la familia de Berta, dijo, ellas tienen que hacerse familia. No, para nada, no. it was meant to be. It was a joke. Pero, Yeah. pero lo que quiero decir es de que como en la transición de plantar una Claro. iglesia, porque nosotros estamos aprendiendo cuando escuchamos lo que ustedes estaban haciendo cuando plantábamos, eran vocabularios nuevos, como vamos a recaudar fondos, vamos a hacer esto. Ujú. Todo eso para nosotros era nuevo. Sí, porque Noé y No es la- y Berta, ustedes vienen también de una iglesia como pentecostal, ¿no? Donde Sí. se vende Evangélica. comida Ujú. Ujú. y, de, Oh, y total. de repente te vas a la Car iglesia wash. Sí, Total. Yeah. lo que se tenga que hacer. vender pepino, Con limón y chile. Total. mango. Yes. Total. And then se van a una iglesia americana y empiezan el sistema, ¿no? El Sí. budgeting y Pues Sí. lo que Total. nosotros también pudimos ver en el área espiritual es de que en la iglesia en la que crecimos en español era bastante el movimiento del Espíritu Santo, pero también era mucho discipulado personal. Ya, Claro. ya.
Y eso lo tenía bien firmado mi suegro, bueno, en la iglesia. Y luego cuando Dios nos mueve de ahí y nos vamos a esta iglesia americana mucho más grande, era más evangelismo, cómo alcanzar la ciudad, cómo hacer que la gente venga, porque eso es algo que no La teníamos. estrategia, estrategia. marketing y todo eso, Y ¿no? todo eso. Entonces fue lo que empezamos a ver, advertising, todo eso acá en la iglesia americana. Sí. Ujú. Entonces, ¿cuáles han sido las cosas más fáciles y difíciles? Bueno, fácil son pocas las cosas. Muy Tell me pocas. about it. ¿Me entiendes? Pero si hay algo que es fácil es tener conversaciones con la gente. Eso es fácil. Bueno, para mí, ¿me entiendes? Para mí tener una conversación con alguien es muy fácil. Sí. Siempre que alguien viene, la misma pregunta, what's your story? ¿Qué es tu historia? Yeah. Y gente se queda como, ¿por qué quieres saber? No más, quiero saber tu historia. Yeah. Y ese es como una pregunta que ellos tienen totalmente la autoridad en cuánto quieren ofrecer o cuánto. Y cuando ellos sueltan esa palabra, poco a poco me van dando a entender qué hay en el corazón de ellos. So, Sí. eso es lo fácil. Tener conversaciones para mí ha sido lo fácil. Conocer a la gente se te hace fácil. Muy fácil para mí. Y yo creo que fue esto de lo que pude aprender de mi papá, ¿me entiendes? Sí. So, eso fue lo fácil. Lo difícil para mí, yo he tenido que unlearn. How do you say that in Spanish? Desaprender. Desaprender muchas cosas. Wow. Igualmente, como tú estabas diciendo, cuando uno planta la iglesia, sabes que en 3 años voy a llegar a 3,000. No me entiendes. Y cuando hice la visión, Daydream. oh my gosh. Para The ahorita. sky is the limit. Yeah. Para ahorita ya teníamos que estar a 5,000. ¿Me entiendes? Para ahorita, ¿dónde estamos? We're behind. Tu bro. fe es grande. Sí, mi fe es muy el Señor grande. Jesús te va a decir, tu fe siempre ha sido grande. I mean, y tiene un nombre masivo, ¿no? Yeah, of course. Sí, un hombre de fe. Claro. Totalmente. Y luego, mira, estamos muy agradecidos por nuestra experiencia en la iglesia americana. Una iglesia muy exitosa. Una iglesia donde, por la gracia de Dios, llegamos ahí como... llegamos y se nos hizo muy extraño cómo Dios nos llevó hasta allá, porque era 1 hora y media, 1 hora 15 de camino de casa hasta allá. Yeah. Y la primera vez que fuimos a la iglesia, pensábamos que nomás iba a ser one and done, pero no, llegamos y la presencia de Dios estaba ahí y nos capturó el mensaje que tuvo el pastor ahí, nos agarró el corazón y ¿sabes qué? Queremos servir aquí. Al transcurso del tiempo, a los 3 meses comenzamos a servir y al 5º mes de estar ahí nos nombran los directores del Ministerio de Niños. Yeah. Y eso fue lo que nos impactó a Marvin cuando estabas ahí tirándote de... No, estaba arriba de una mesa. Sí. That's where I was like, I need to know this guy. Desde ahí lo cautivaste a Marvin. Sí. Y vino y me cautivó a mí. Cuando quieras, amigo. No. Te enseña cómo subir, brincar las sillas. Pero lo que no enseña es esa foto. Me rompí los pantalones. en serio. No, lo que haces por el ministerio. No, I didn't care about the message. I didn't know what he was doing. I just knew that he was standing on the table. I was like, this guy, Eso es lo he que has to means be doing business, something. yeah. Totalmente. Pero en 5 meses fuimos de llegar ahí y luego sin darnos cuenta, en 5 meses Dios nos lleva a un lugar de influencia donde ahora tenemos que ser líderes de un ministerio de 600 niños y más de 100 voluntarios. Sí. Wow. Ahora ya no puedes hacer last minute thinking. Yeah. So, tuvimos que aprender muchas cosas de sistemas, Sí. de cómo levantar fondos, Sí. de cómo planear, de cómo estrategias y todo. estrategias y comunicación con un equipo de 100 es mucha gente, ¿verdad? Yeah. Ahora, para regresar a la pregunta original, La parte difícil. la parte difícil, cuando uno está en esa cultura, es muy bonito, honestamente. Claro. Se me hace muy bonito cuando uno ve lo que Jesús puede hacer a través de la creatividad, a través de esto, a través de todo. Muy bien. Sí. Pero si yo me pongo a observar, eso no era mi llamado. Sí. Era, y a veces lo que yo estaba haciendo al principio es, yo estaba copiando la unción de otro hombre. Oh, yeah. ¿Me entiendes? That happens. Yo estaba copiando el sueño de otro hombre y cuando yo estaba dando visión, no estaba dando la visión que Dios me había dado a mí, Yeah. sino estaba replicando la visión de alguien más. Yeah.
Y cómo el proceso de tener que quitar eso Yeah. y realmente escuchar el llamado de Dios que Él había puesto en mi vida fue difícil. Yeah. Porque ahora me doy cuenta que, ok, no vamos a tener 1,000 personas en un año Yeah. o 100, ¿me Yeah. entiendes? Yeah, So, yeah. Eso fue algo difícil. Y vos, Jackie, contanos, ya que vos también sos una plantadora de iglesia, ¿qué ha sido la parte difícil para vos? En esa iglesia Espíritu Santo. No estaba lista para que me hiciera esa pregunta a mí, pero Just give us one. yo creo que le va a sonar raro lo que voy a decir, pero como estamos aquí con el corazón todos abiertos para decir la verdad, Yeah. yo creo que para mí la historia de nosotros como similar, pero a la vez como un poco diferente, ¿no? Porque Marvin viene de, su papá era pastor, sus tíos son pastores, yo vengo quizás, bueno, tu papá se hicieron pastor después, pero yo vengo como nada que ver. Entonces, para mí, la afirmación, recuerdo que cuando empezamos la iglesia en la casa como un estudio bíblico, la persona única que yo quería que aprobara esto era mi mamá y mi papá. That was it. ¿Sí me entendés? Había escuchado mis mentoras, otras pastoras, otras mujeres que han estado a mí, que veían el llamado y la gente lo seguía diciendo, pero nosotros así como, yo lo veía, pero aquí mi pareja era como luchaba, ¿no? Como, ¿no? Entonces, creo que para mí lo más difícil es ver la familia de Marvin, poder saber, lo más difícil, honestamente, es que no haya totalmente el apoyo, y no estoy hablando de en finanzas sí. No estoy hablando Con 10,000 lo conformamos. Sí, con 10,000 que nos den, nos conformamos. Para empezar, ahí empecemos, ¿no? Yeah. Pero saber de que una de las cosas que nosotros tenemos como cultura es el empoderamiento, Sí. porque nosotros cadecimos de eso, ¿verdad? Y sabemos la importancia que es, como Pablo empoderó a Timoteo, como Moisés empoderó a Josué, y siempre había, porque sabíamos que nosotros no somos eternos. Entonces, para mí lo más difícil ha sido ver, ¿cómo se llama? Y no lo estoy hablando ni para mí, fíjate, porque yo no vengo de ahí. Yo no lo espero, ¿me entendés? Más que mi mamá y mi papá, no lo espero de mi familia externa, pero para mí ha sido como para él, ¿sí me entendés? Para mí eso creo que suena raro, pero es como algo que yo veo como que es necesario para como esa cobertura, esa oración y todo. Yo sé que mi suegra ora por nosotros, lo cual estoy muy agradecida, pero eso ha sido como, si te soy honesta, como una de las cosas que ha sido difícil para mí, todavía estoy tratando de procesar, y yo sé que lo difícil para ellos es porque la manera que hacemos iglesia es bien diferente. Total. Yeah. ¿Me entendés? Pero Yeah. Y, eso es lo primero que se me vino, pero de seguro se me viene algo más o comparto claro. más. Y Berta Lara, ¿qué ha sido lo más difícil hasta ahorita? Bueno, fíjate que va relacionado algo con eso, porque nosotros somos parte de ahora de una denominación que se llama Asambleas de Dios, Yeah. Assemblies of God. Yeah. Y ahí, por ejemplo, cuando he ido a las conferencias o a las pláticas de las mujeres, muchas de ellas se conocen, fueron al mismo grupo de jóvenes, quizás estuvieron aún hasta en el mismo grupo de niños, y entonces se conocen y hay historia. Y nosotros somos los primeros en llegar, que somos nuestros padres, bueno, mi suegro, sí, gracias. Yeah. Mi suegro, él es non-denomination, ¿no? No es parte de una denominación. Sí, Yeah. sí. Entonces nosotros crecimos ahí, y aún en la iglesia que servimos en inglés también era igual, no era parte de una denominación. Entonces llegar aquí, y yo le dije a Noé que para mí ha sido, aunque sé que no estoy sola, sentirme sola, como aislada de que siempre... las historias que Sí. Eso, entonces para mí eso ha sido lo más difícil, porque a pesar de que quizás estoy en grupos donde es para las esposas de pastores o pastoras, y escriben sus cosas, siempre hay algo que no sé, como que nunca no podía como click, you know. Yeah. Entonces para mí eso ha sido lo más difícil, sentirme sola cuando sé que no estoy. Pero creo que es parte del proceso, es parte de realmente, cuando, en cualquier cosa que Dios te llame, o sea, es tener completamente la confianza en Él. Yeah. Y yo pienso que por eso Él a veces permite que sentamos estas cosas. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros pongamos nuestra plena fe en Él. Yeah. Para mí eso ha sido. That's good. That's really good. Sí, para mí creo que what blows my mind, o lo que yo considero difícil, especialmente
a pastorear una iglesia en los Estados Unidos. Número 1, soy nuevo en esto. Y número 2, vengo de una iglesia de que era grito y sound system has to be pumping. Y el baterista tiene que darle con todo. Lo que yo veo más difícil es cómo pastoreas en los Estados Unidos a latinos que vienen de diferentes partes de Sudamérica y Centroamérica, ¿no? Yo soy salvadoreño y hay un buen chance de que yo diga algo que posiblemente va a ofender a alguien. Total. Al mexicano, al colombiano, o al ecuatoriano, o aún dentro del Salvador hay cierta manera. Por ejemplo, yo soy de una parte del Ya Salvador cliqué contigo, ya me corté de otra cosa. que ya aquí habla completamente diferente. Ahora, eso lo veo difícil. ¿Cómo no ofender a la gente si venís de una... Si sos un pastor rústico o directo? Por eso yo a veces le comparto a varias personas que están alrededor mío, como aprendan a decir por favor y gracias, a smiley face, porque siento que eso suaviza. Y cómo poder pastorear, siento que esto está bien difícil para mí, es como las generaciones. Total. Tengo la generación joven que está, what you said hurt me. Tener la generación media de que está 2 que 3 y la generación más mayor. Y lo que más difícil encuentro es cómo los miembros de la congregación ven la iglesia o ven a Jesús. Tenés a los que son bien liberales dentro de la iglesia, asisten a tu iglesia. Tenés a los, dijimos la palabra, religiosos o conservadores que están dentro de la iglesia. Y están los que solo van a la iglesia porque es un club social. Es una mezcla que está dentro de la iglesia y al final del día es como el conservador quiere que seas más estricto. El liberal quiere que pases en fiesta. Y el que no le interesa la iglesia... Ese se cola en todo. Sí, se cola en todo. Entonces, like, how do I, y creo que esa es la parte más difícil. Sí. A pesar de que alguien diría, Marvin, solo just preach the word. Sí. Yeah, it is simple, pero cuando uno empieza a pensar eso, ¿no? Y yo he tenido la experiencia donde me he tenido que disculpar con personas porque aparentemente yo dije algo o mi postura se vio muy autoritaria y estaba manipulando. Y he tenido que pedir perdón porque simplemente yo estaba siendo muy manipulador. Entonces siento que esa parte en lo que la iglesia viene creciendo, I feel like that's one of the hardest things to constantly be like thick skin, soft heart. Total. Constantly. Eso es algo que yo creo que él puede hablar un poco más en eso, pero yo te voy a decir, cuidado de siempre tener que disculparte en esa gente, porque siempre va a haber gente así. Sí. Claro. Y cuando empiezas a irte en esa Rama. de disculparte, o sea, siempre va a haber alguien. Sí. So, yo pienso que por eso, como cuando dijo Noé, tenemos que, especialmente cuando Dios te llama a plantar una iglesia, que Dios me llamó a mí, right? Y estar seguro del llamado. Yeah. Y si tú estás seguro del llamado, sabes que Dios te ha ungido para este llamado. Totalmente. Entonces, si esas personas, por ejemplo, algo que pensamos nosotros y que ha sido difícil realmente, pero que hemos aprendido en estos, 5 años desde que empezamos en la casa, ha sido de que si alguien, por ejemplo, si esas personas son las mismas que se ofenden cada vez, no somos sus pastores. Yeah. Y a veces eso es difícil porque uno quisiera, especialmente como una iglesia que va creciendo, quisiera que todos se quedaran aquí. Yeah, you don't want to lose a member. Exactly, pero no todos son nuestras ovejas. Sí. Sí. Entonces tener que saber, y si Dios te ha puesto ese mensaje, por ejemplo, o sea, háblalo, y si alguien lo ofende, I'm discúlpame, eso fue lo que Dios me ha traído a mí. Y, Sí. y ser just firmes en lo que Dios da. exacto. Fíjate que estás confirmando lo que Dani Flores ya no había dicho. Yeah. Dani es el como nos está ayudando con el church plan, ¿no? Y yo lo capté tan rápido porque él lo dijo, no puedes estar haciendo eso. Tienes que proteger tu cultura y no Exacto. puedes estar, porque eso te distrae. Venimos de estar en iglesias donde el pastor tenía reuniones todos los domingos con 3 miembros antes del servicio, con 3 después. ¿Por qué? Porque se encargaba de estar pagando fueguito Yeah. por acá. Cuando yo le digo a él, estamos perdiendo tiempo si tengo que estar saliendo a comer siempre para disculparme y para ver que estoy chequeándote, ¿estás bien? ¿Todo bien? ¿Todo? ¿Me entiendes? Sí. Entonces, es como, una es a qué Dios nos llamó. Y creo que es bien difícil porque como estamos empezando, quieres retener Quieres que todo. Ujú. Pero Claro. Dani siempre nos está recordando a qué Dios lo llamó, qué es lo que tiene que proteger. Exacto. No se trata de voy a ir aquí para complacer a esto, voy a ir aquí para complacer. No, tengo que ir a lo que Dios me llamó Total. y tengo que confiar
Eso. en lo que Dios me dio. Yeah. Exacto, exacto. Yeah. ¿Me Y ahí entiendes? entonces todo cuando quizás se te va a esas personas, pero luego Dios te trae a alguien que realmente va a Exacto. tener el corazón para, Yeah. para, lo, que, Total. para Yeah. lo que Dios te ha dado. Y ahí es donde nosotros hemos visto en el área fácil o algo, no sé, una de las preguntas que hiciste anteriormente, es para Yeah. mí ha sido el equipo que tenemos. Yeah. Tenemos el equipo que tenemos como nuestros líderes, Sí. es un equipo fuerte, pero no siempre ha sido así. Hemos gente ha entrado, gente ha salido, pero Yes. ahora estamos en un punto donde realmente podemos ver, wow, Dios, estas son las personas que tú tenías para nosotros. Sí. Total. Yeah. Que, y eso es hermoso, porque Porque eso no lo podemos hacer Ustedes nosotros. tienen 3 pastores más, ¿no? Ujú, Worship pastor, ujú. está, Pastor. ¿cómo se llama el man? Conexiones García. y Manny. jóvenes. Manny, right? Ujú, So, Manny es el pastor de jóvenes, Ujú. Andrew es la pastor de conexión ujú. y Kyle es el pastor Kyle. Wow. de worship. I honestly feel like we should bring Kyle to one of the worship nights. Sí, Oh, he would le va- love it. sí. Oh man, it would be Yes. insane. Yeah. 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 Pero déjame digo algo, una cosa que estaba pensando. Hay una palabra en inglés que se dice ambidextrous. You throw me off in there. Yeah, ahí ya no te puedo ayudar. Ambidextrous es tener la habilidad de usar las dos manos o Mm. las dos piernas Más las igual. manos. Ujú. Dos manos igual. Manos, ¿ah? Sí. Es poder escribir bien Ujú. con tu mano derecha y Yeah. en igual con tu mano izquierda. Yeah. ¿Me entiendes? That's being ambidextrous. Ujú. Es poder ser. Y las dos cosas son dominant. Yeah. No hay un lado más dominant que el otro. Ujú. Una de las cosas que tenemos que aprender como líderes y pastores de gente es tenemos que poder comunicarnos. Y estamos hablando de eso sobre nuestro hijo, el mayor. Yeah. Ahorita, cuando veníamos para acá, nuestro hijo ahorita está en una transición donde le digo, Berta, es como que se está buscando. Ujú. ¿Me entiendes? He's trying to find himself. Yeah. ¿Me entiendes? Está en una etapa donde hay un cambio. Lo puedo ver y lo estoy observando y miro que está batallando. Yeah. Miro que está batallando en tratar de identificar quién soy yo. Yeah. ¿Me entiendes? Por varias razones. Yeah. Ahora, igual como pastores, miramos a nuestros hijos, nuestras ovejas, ¿verdad? ¿Sabes qué? Los liberales, los religiosos, los rebeldes, como tú lo quieres poner, ¿verdad? Como dices. Y siempre va a haber alguien que va a tener una razón por qué ofenderse. Yeah. Ese domingo se me hizo muy interesante, ¿verdad? Yeah. Tenemos nosotros a gente afroamericana, Yeah. a hispanos, a asiáticos y americanos. Sí. Blanco. Blanco, ¿verdad? Y también en eso hay liberales y Yeah. Conservadores. O sea, Ajá. hay tantas categorías ahí que Oh, te pueden- totalmente. ¿verdad? Racket. Bueno, alguien que acaba de aceptar al Señor hace poco Yeah. y Dios lo salvó radicalmente, Yeah. estaba ahí con una camisa que decía Let's Go Brandon. ¿Me entiendes? Totalmente ahí, ¿verdad? Yeah. Un statement político que ofende a Totalmente, gente. ¿verdad? Ahí estaba. In church. Ujú. Y estaba sirviendo con una sonrisa. ¿Ya? Ahora, yo no sabía que tenía esa camisa, pero, él estaba ahí, Let's Go Brandon. Yeah. Y la gente que él estaba sirviendo era una señora afroamericana. Sí. ¿Me entiendes? Y le digo, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? ¿Me What you do? entiendes? ¿Qué le hiciste? Nada. Porque Ya. realmente nomás Wise. observé y miré posiblemente la confrontación que iba a pasar. ¿Y sabes lo que pasó? Nada. Yeah. Tuvieron una conversación bonita ellos dos. Wow. ¿Me entiendes? Ahora, ahí es donde uno tiene que ver. Es Dios el que va a hacer el cambio. Yes. ¿Me entiendes? Y es Dios el que va a hacer. Uno tiene que poder comunicarse tanto con la mano derecha y con la mano izquierda. Tanto Yeah. como el perdido, como el que está alcanzado, o como el afroamericano, como el americano. Uno como papá tiene que tener la visión. Uno como pastor tiene que tener la visión. ¿Qué es nuestra cultura? Tú dijiste la palabra cultura hace poco. ¿Qué es la cultura? Nosotros sabemos la cultura que Dios nos ha dado y nosotros no vamos a cambiar Yeah. por una persona nuestra cultura. Exacto. ¿Me entiendes? Antes de entrar a la cuarta pregunta, ustedes no tienen problema en términos de que son nacidos en Estados Unidos, hablan inglés y español, tienen cultura latina, empezamos hablando de hoy con pozole, Total. pero están fundando una iglesia en inglés que posiblemente el término en los Estados Unidos es bautista, ¿no? El not too loud, like the volume has to be, pero tienen por dentro como el pentecostal, como Claro like que let's sí. get El going. latino tiene que salir. Sí, no, let's play some Mark Anthony in here. You know, que no tienen ese conflicto de vez en cuando como, hey, Al sound guy. americano le encanta el sazón latino. que traemos. Sí. Que we No, got because the you guys are a spices. special. Yeah, you guys Sí, are special. Y realmente no hemos sentido
I mean, te digo, igual quizás ha habido gente, pero luego se va, realmente no los conocimos también para decir, o eran parte de la iglesia, pero a la gente le fascina. De hecho, al esposo de Andrea, que es la pastora de Conexiones, Sí. hace unas semanas dice, oye, siento que nos faltan más latinos en la iglesia. Él es americano, gringo. Y le digo, ¿por qué dices eso? Y ya le empiezo a nombrar, ¿no? Yeah. Dice, yo no sé, sentía que había más porque estaban viniendo unos primos de él en un tiempo, entonces es una familia grande. Who, Mikey? No, No. they're your cousins, right? No. Oh, no, I thought they were. No, Mando. Mando, y venía la hermana de él y el esposo, y se miraba una sección y era toda la familia de él. Entonces, con eso te digo que a ellos les gusta la gente. Tenemos a unas mujeres que son negritas, y ellas, ¿sabes? Siempre hablan con el pastor, ¿no? Si no está dicen, say that again, brother, or say that again, pastor. Oh, pastor, you got me today, you know? Entonces siempre están platicando y eso nos encanta. Y yo creo por lo mismo que Noe es un predicador, si lo has visto predicar, es muy animador. Claro. Entonces él está Empowerment. moviendo las manos o luego grita y luego está aplaudiendo. Ay, perdón, está aplaudiendo. Y entonces yo creo que eso también a la gente, si lo están mirando desde el altar, que él es más expresivo y más evangélico, se puede decir, ellos también lo reflejan. Or they return it back to us. Está loco eso, la verdad. Voy a regresar a lo que dijiste porque me gustó y sentí que sabiduría salió de vos cuando dijiste eso, de ese ejemplo. Porque como papás, me imagino, todavía no somos papás, pero pudimos un tiempo experimentar teniendo a mis hermanos. Llega un tiempo donde ves a tus hijos que tenés que confiar cómo va. How are they going to handle this? Sí. Y siento que eso es lo que hiciste con ellos. Total. Dejaste como, no voy a ir, no voy a anticipar, no voy a prevenir, voy a confiar. Let it play. Voy a confiar en el Espíritu Santo, pero voy a confiar en mis hijos, a ver cómo ellos... ¿Y tuvieron una conversación? Sí. Totalmente. Sí. Totalmente. Eso fue sabiduría, a mí es lo que puedo decirte. Bueno, sabemos que son esposos, vos tenés tu propio negocio y tienen 4 hijos. O sea, Y están yo así plantando como una iglesia. yo 4 estoy así, cosas. yo estoy así como ¿cómo le hacen? Porque creo que No duermo. la gracia de Dios sobre ustedes, la fuerza sobrenatural del Espíritu Santo, o sea, yo te veo, estás ahí trabajando en proyectos. Berta está con los niños, está, No, o sea, por un tiempo. ¿Ya estás trabajando todavía o ahorita ya. no? Sí, estoy, You still pero working? soy part-time sub. But still. Sí, pero Like, I got nothing to do. I'm going to get a part-time too. Not a pero big deal. cuando, o sea, desde que yo los conozco, son personas activas. Berta, yo te he conocido, hemos orado juntas, hemos ido al gimnasio juntas, hemos hablado de nuestras debilidades, como nuestras fortalezas, y he podido mirar, o sea, ustedes se dejan ver como lo verdadero, lo que es, lo de afuera y lo de adentro, y cómo le hace. What gets you going. Gracias. Y no se permite decir el poder del Espíritu Santo. I mean, pero, Además de eso. Además de no, eso, obvio que es eso, así pero la gracia, ¿no? Pues es que realmente tiene que ver con es toda the whole picture, ¿no? Es porque Dios te da la gracia. Si Él te ha llamado para eso, te va a dar la gracia y la habilidad. Pero hace años antes de plantar la iglesia, de hecho, escuchamos a un pastor decir esto que, no sé cómo se dice, ¿sabes? Como cuando vas al círculo, like a circus, y ves como hay un palo y luego ponen un plato y lo empiezan a dar la vuelta y el plato se empieza a dar, ¿no? Sí, I know what you're saying. Entonces, él puso un ¿Pirueta? palo. Sí, son No piruetas. sé qué viene siendo, pero bueno, ese palo con el plato, ¿no? Y luego había otro acá, y bueno, en todos lugares, ¿no? Y dice, si dejo de tocar este plato, dejo de moverlo, en un momento se va a parar o se va a hacer más despacio. Entonces tengo que dar la vuelta, pero mientras le estoy dando vuelta a aquel se empieza a hacer más despacio. So tengo que correr para allá y darle otro toque, ¿no? Wow. Y así lo vemos nosotros. Nos ha tocado que a veces sentimos que el negocio va muy bien, pero la iglesia no va tan bien. O la familia va muy bien, pero el negocio no va muy bien, o la iglesia, o lo que sea. Entonces hemos aprendido a esos toques, ¿no? Y entonces nosotros aún a veces como pareja tener que decir, hey babe, lleva un mes que no vamos en un date night. O sea, tenemos que hacer algo, ¿no? O los niños, no hemos hecho nada especial con los niños. O igual los líderes, no nos hemos conectado con los líderes personalmente. Entonces, o sea, vemos eso y hablamos mucho, comunicamos mucho en esas cosas. Estoy siendo bien
en una área, estoy siendo mal en otra. Sí. Es honestamente. Y tenés que aprender a estar bien con eso. That's the But truth. that's the key, right? Sí, porque no puedo estar en dos lugares a la There's no misma such vez. thing as balance. No hay balance. Equal. Sí. Al Yeah. igual. Es ritmos, lo que El le ritmo llama. es Ujú. totalmente. Ujú. Que, I love that word. Le digo verdad. ¿Verdad? Sí. That's the word I've been using. Esa ha sido la palabra que estaba usando. Sí. Sentí como en octubre fue un mes muy ocupado para nosotros. Sí. Nos movimos, vendimos nuestra casa, compramos Ujú. otra y Yeah. Felicidades. gracias, Yeah. gracias. Pero perdí ritmo Mm. en muchas áreas. Y la cosa es esta, cuando yo estoy siendo un buen pastor, estoy siendo un mal papá, es honestamente. Yeah. Porque ha habido momentos donde llego del trabajo y luego beso a los niños y me voy. Me voy Yeah. 5 o 6 horas a ministrar, a Yeah. estar con una pareja o con alguien o con el equipo. Yeah. Y ha habido semanas donde no miro a los niños más que 1 hora por día. Yeah. ¿Ah? Pero tengo un compromiso con la iglesia. Yeah. Church is doing good. Yeah. Ujú. Y luego ha habido momentos donde mis hijos están bien contentos, Yeah. pero el negocio va mal. Yeah. ¿Me entiendes? Yeah. So, hemos tenido que aceptar la realidad que si Ujú. estoy haciendo bien en una cosa, algo Yeah. está... Y a Algo la va a vez sufrir. aprovechar esos momentos. Por ejemplo, Sí. hablamos como padres, ¿verdad? De 4. Uno tiene que llevar al niño a la práctica esto, al otro. Y en esos momentos, Yeah. o sea, aprovechar esos momentos y ser realmente intencionales en las prácticas o en lo que hacemos. Entonces, Sí. eso es otra cosa, de aprovechar los momentos que tienes, Ujú. ser intencional, porque muchas veces si no eres Intencional. Intencional, sí. se te pasan las cosas. Entonces, esa es Yeah. otra cosa Sí. que hemos Y aprendido. eso que tienen casi a todos los niños en deportes, ¿no? Sí. Sí. ¿La más pequeña está en algo o no? Soccer. No way. So all 4 kids are doing something. Pero ahorita Bueno, no están ahorita las no. niñas, no, porque las tenemos ellas nomás en lo que es como recreational. Okay. Estaba en gimnasia, pero era mucho. So, Yeah, no, Sí. yeah. Ahora, Tienen un ritmo, porque nosotros estamos aprendiendo ese ritmo ahorita. Claro. Y antes de empezar la iglesia yo había aprendido más lo que es el Sabbath y hacer un ritmo de descanso semanal y cuando vino Espíritu Santo, pum, a saber dónde se fue, no sabía ni valió qué es. queso. Pero otra vez empezamos. Recreacional chosen. Entonces después, cuando yo estaba estudiando, empezamos a encontré eso de hay momentos de Sabbath, no hay momentos Sí, de exacto. descanso, momentos Yeah. de relajar. Y ahora hemos sido más intencionales en partir, no tenemos un Sabbath corrido, claro. como nos gustaría, como de un viernes a un sábado entero, ¿no? Yeah. Pero encontramos esos momentos como el lunes, hasta la 1 empezamos a trabajar, ¿no? Por favor, no nos llamen todos los que escuchan este parque, si ven, Monday el morning. lunes, no nos llamen, no decimos nada de la iglesia, pero ¿cómo han encontrado ustedes que nos puedan dar una sabiduría en esa área de parar? Porque Dios siempre está en el trono, ¿verdad? Ujú. Y no quiere que nosotros estemos todo el tiempo rodando como una rueda. Yo siempre la miro a ella como my true north. Yeah. ¿Me Ujú. entiendes? Y si yo miro que ella... hay momentos, porque yo creo que tú somos iguales. Sí. A lo Sí. mejor Son el gas. Sí, sí. You guys, Sí. que todo Go al getters. 100. Siempre cuando, paréntesis, cuando hemos salido las 3 con Steph Sí. Ujú. y reclaman de sus esposos, yo estoy así. ayer, Ella es They're igual, así- describing es el me. gas. Let's go And I'm back. just like, yeah. Yeah. yo no sé si ya saben. Yo creo que les conté. Sí, yo sí me nos quedo contaste. callada porque ellos están Yeah. escribiéndome a mí. I'm just like, Yeah. look. Yeah. Yeah. So, do you Anyways. guys take days off from church? Church, Not- yes. Well, kinda. No así como que decimos, como ustedes, el lunes a esta hora no, Yeah. pero sí lo hacemos entre la semana, Okay. pero no tenemos como un día fijo. Okay. Okay. Sí. Ahora, what about Sunday por la tarde? Yo sé que el tiempo está avanzando, pero el domingo por la tarde, how do you guys feel after church? Cansadísimos. Cansados. Pero ese es el momento que le damos a nuestros hijos espirituales, el equipo. Mm. Y ahí es donde nosotros, porque ellos imparten. Una de las cosas que nosotros hemos visto que Dios nos ha dado es un equipo que sabe amar. Claro. ¿Entiendes? Ahora, ellos dan. Una de las cosas que hemos aprendido, wow, ellos están sirviendo ahora por su propia cuenta. Sí. Mm. Y ahora nos toca a nosotros a servirles a ellos. So, todos los domingos después del servicio van a nuestra casa y Berta les hace una comida. Wow. Y ahí es donde jugamos juegos Yeah. y luego oramos por ellos. Wow. So, y ya después de que se van, descansamos. Sí. So, a las 3, váyanse. Yeah. Kick them Pero out. ¿qué ibas a decir? Te cortamos. Yo Sí. te corté. ¿Qué ibas a decir?
Sobre el Ella es descanso. tu norte. Sí. Cuando yo miro que ella decide no apoyar, Yeah. okay, I need to stop too. Yeah. ¿Me entiendes? Yeah. Porque That's big. ella sí sabe cómo So, parar. como dicen, la mujer tiene el termostato en la casa. Sí. Jackie, listen to those words. Hey, papi, pero yo te he dicho de descansar, a vos te cuesta. Yeah. Hemos mejorado mucho, ¿eh? Sí. Sí. Hemos mejorado Por mucho. un tiempo a mí me costaba mucho. Claro, Sí. Y ahora él está aprendiendo. claro. Ahora que ya estamos metidos en la iglesia, estamos trabajando, hemos visto las cosas bonitas de la iglesia y las cosas difíciles. Ahora la pregunta es, a mí me encanta esta conversación porque somos latinos viviendo en Estados Unidos que hablamos dos lenguajes. El detalle de esto sería, o la pregunta en esta podría ser, ¿a dónde vemos el futuro de la iglesia y a dónde vemos la generación, tus hijos que vienen detrás de ustedes, ¿no? ¿Dónde ven todo eso ustedes que realmente va a terminar o para dónde realmente va? Que nosotros hemos estado hablando, que hemos notado, y ustedes quizás también lo han notado, Yeah. el cambio de que yo creo que la iglesia, el tiempo de la mega church se puede decir como que ya Ujú. es dwindling, ¿no? Se Ujú. está acabando. Algo que veo en la generación, no solamente de mis hijos, pero en los de 20 años y todo eso, Sí. es una generación realmente muy espiritual. Ujú. Que si no conocen de Dios, el enemigo lo ha pervertido y ahora Sí. están con todo eso, la New Age y la nueva era, las vibras y Ujú. las piedras y todo Las- lo que tú quieras, ¿no? Sí, todas las Yes. cosas locas. Los árboles, sí, los todo, humos, los, ¿cómo se llama? Horoscopes. todo eso. Sí, todo eso. Entonces, Las pero- estrellas. sí, pero realmente es porque tienen una hambre a las Espiritual, cosas sí, sí, espirituales. sí. Entonces, Sí. algo que yo también estoy mirando es que sí se están levantando por medio de, como veo TikTok, Yeah. de estos jóvenes que realmente están hablando la verdad sin, como dicen, sin Pelos en la lengua. Ajá. Así como es lo que realmente lo que dice la palabra. Y hay movimientos de como de liberaciones que están pasando aún mientras están como en un live TikTok. Yeah. En ese momento alguien their arm got healed or whatever. wow. Entonces yo veo que estamos entrando a lo que yo veo, también por todo lo que está pasando, ¿no? Yo pienso que Dios no va a permitir que pasen estas cosas de división y de COVID y todas estas cosas que han pasado sin que Él no vaya a hacer algo. Entonces Sí. yo veo que en cuanto a la iglesia, yo pienso que va a ser más iglesias enfocadas en realmente ser discípulos, porque fue lo que Ujú. Dios nos llamó a hacer. Vamos a Yeah. regresar Como al origen, ¿no? al origen. Ujú. Ajá. Yeah. Y yo creo que I'm totally agree with Yeah, what you're totally. saying. I just preached it on Sunday. Last No, y la Sunday. cuestión está en que nosotros estamos viendo como somos parte de un network, ¿no? De Mill City y de Mill City salió North City, Okay. lo cual plantaron durante COVID. Yeah. Y de una iglesia les llamó el Señor a Dinner Church. ¿Ya Yeah. ha escuchado usted de esa? ¿No? Mm-mm. Ok, it's interesting. Yeah. Porque yo siento que por ahí vamos. Sí. Y es que la gente se reúne a tener una cena, la iglesia provee una cena y hay una indicación como un sermón pequeñito que te Ujú. indica preguntas Yeah. de la Oh, Biblia. wow. Yeah. That's cool. That is the Okay. service. So, That's cool. estoy de acuerdo de que Sí. no, la gente ya no quiere esconderse Ujú. en las masas, Total. pero quiere ir a intimidad, Intimidad, exacto. quiere ir a conversaciones, Ujú. quiere ir a sentir el espíritu, el calor Exacto. Yeah. y regresar a las mesas. Exacto. Sí. Y yo creo que hay un crecimiento. Exacto. ¿Recuerdas lo que te comenté? Crecimiento adentro. Adentro, Yeah. totalmente. No doubt. ¿Te acuerdas lo que te comenté de ese hombre with the Let's Go Brandon Yeah. y la señora? Nuestro domingo pasado, Yeah. era una vez cada 4 meses tenemos un evento que se llama Round Table Sunday. Yeah. Ujú, Y ese es el servicio. Yeah. ujú, Hay comida, Ujú. Yep. hay comida, es Yep. todo. Conversaciones. Y conversaciones. Ujú. ¿entiendes? Y fue la conversación que yo creo que salvó A la él. situación. Sí, sí, ¿Me sí. entiendes? ¿Me entiendes? Sí. So, Increíble. es lo que la iglesia muy tiene que cierto. regresar a eso. Sí. Eso. Al origen de El Jesús. origen, exacto. Vamos a sentarnos en la mesa y quebrar el pan. Sí. Total. Sí. ¿Y vos, Jacqueline? No, yo solo... You- Yo siento que cuando yo aprendí ya habíamos hablado con otros líderes acerca de visiones de iglesias diferentes. Todavía nosotros estábamos en el horno. Ujú. Podríamos decirse la analogía que doy. Ujú. Pero cuando yo conocí a Christian Ann, quizás lo debíamos de invitar un día para poder que nos puedan conversar de Claro. lo que ellos están haciendo, Dinner Church. Y cuando ellos me dijeron, yo sentí como en mi espíritu como, that's That's it. where we going. Yeah. Ujú.
Y ahí vamos. Y para ellos fue como sorpresa, porque todavía como que están como sorprendidos como Dios les cambió los planes de Church Plant a otra cosa. Pero cuando yo la veo a ella, siempre digo, ahí vamos. Porque cuando nosotros empezamos en la casa, empezamos haciendo el almuerzo comunitario. Yeah. Y eso era pupusas, tacos, ¿me entendés? Como la gente anhela eso. Sí. Venimos del COVID, de estar aislados, la gente anhela eso y no hay nada mejor que a suavizar un mensaje con buenos tacos. Claro. Total. No doubt. O pupusas. Con O salsa. pupusas. Yo lo que sí también he visto, y no sé si ustedes lo han visto, es que yo creo que el futuro de la iglesia en términos pastorales, yo veo, porque yo a través de las redes, veo mucho pastor joven. You know how we had this typical standard of like a pastor should look like this? Yo he visto que muchos, como ustedes, conozco otros 3 o 4 pastores que están de mi edad o hasta más jóvenes. Entonces yo creo de que hay una generación de pastores jóvenes que se está levantando, latinos, obviamente americanos también, y otro tipo de nacionalidad. Pero yo considero que la iglesia está cambiando en esa onda, ¿no? Y veo que va a agarrar ese ritmo. A veces los jóvenes no quieren conectar con los más señores, pero van a conectar con una nueva generación de pastores. Total. Hace días me encontré una señora y me presentaron, ¿no? Como pastor. Y la señora me dice, ¿usted es el pastor? Si usted parece chamaco. So, yo no hallaba cómo reaccionar. Si Ya tengo 40, le dice vos, pero es que Dije los yo, años me pasan. En ese momento dije yo, do I go with the formal intro? Dios le bendiga. No hallaba qué hacer. Y terminé dándole una gran... El Espíritu Santo keeps you No hallaba unified. qué decirle. Yo, yeah. Porque, me agarró, I look like a kid, Pero yo creo de que los tiempos están cambiando y están haciendo muchas personas que cuando ven a Noé, a Berta, a Marvin y a Jackie y a muchos otros, they're like, hey, wait, if they're able to do it, Right, we should go for it. right. Total. Y esa es la hermosura de esta onda, ¿no? Y Sí. con esta analogía, vamos a la última pregunta, que es que, ¿qué creen ustedes que podrían dar al oyente, a las personas que nos van a ver a través de las redes sociales, en términos de consejo? ¿Qué es un buen consejo que nosotros 4 podríamos darles a En nuestros respecto al oyentes? llamado y plantar Sí, una sí. iglesia. Sí, Bueno, 2 cosas. yeah, 2 cosas que yo he aprendido últimamente es el poder de la constancia, consistency, yeah, ¿me entiendes? Muchos empiezan pero pierden la constancia por alguna razón u otra. yeah, ¿Me entiendes? Algo de lo que yo miro de Jesús es que él fue constante en todo lo que él hizo. yeah. No, y Jesús es el ejemplo mejor, pero Yeah. si tú miras a cualquier persona que tiene éxito, es la constancia. Sí. Son constantes. Los hábitos, sí. ¿Me entiendes? Sí. Todos los días. Es Sí. el mismo ritmo. Yeah. Esa es una. Y la otra cosa es, le dije a Berta cuando veníamos para acá, es like, yo estoy estudiando el libro de Mateo. Yeah. Y ahorita ando en esa historia de donde Jesús le provee comida Yeah. a los 5,000 hombres, no Yeah. contando las mujeres y niños. Yeah. Y le dije a Berta, ¿sabes? Son pocas las veces que Dios, en la forma de Jesús, o en la forma del Espíritu Santo, en la forma del Padre, o en un ángel, Yeah. son pocas las veces que Dios o un ángel le dice a una persona, ¿qué quieres? Cuando Él va a hacer algo, son pocas las veces que Él le dice, ¿qué es lo que quieres? Yeah. La mayoría de las veces que Él le dice a alguien es, ¿qué tienes en la mano? Like, what do you have? Let's Was it go. Elijah? Yeah, Elijah le dijo a la señora, ¿qué tienes? Bueno, nomás tengo un par de aceite. Yeah. Aquí a los discípulos le preguntaron, ¿qué tienes? ¿Qué Y tiene? ellos dijeron, pues nomás tenemos 2 peces y 5 panes, Panes. ¿me entiendes? Yeah. Y yo creo que esa es la actitud que muchas veces nosotros tenemos. Yeah. Nomás tenemos esto. Yeah. Y eso es más que suficiente, Wow. ¿me entiendes? So, la constancia y reconocer de lo que yo tengo, aunque Mm. parece poco, es más que suficiente Look para what que you Dios have. haga. Manos de Yeah. Dios. Así es. That's good. Yo creo que la constancia para ir en ese mismo hilo te va a llevar a escuchar la voz de Dios y aprenderla en tu propio sentir. Y yo creo que es lo que yo no quiero adelantar mi mensaje porque es una sorpresa, pero es como cómo estás yendo a la palabra que Dios te ha dado, y recordar eso y seguir ser fiel y constante en lo que tenés, ¿verdad? Porque a Sí. veces creo que cuando pensamos en llamado, pensamos en las cosas muy externas, pero nos olvidamos de lo de adentro. Ujú. Yeah.
Y yo creo que dijiste algo bien claro que me gustó, de que cuando estabas trabajando en la iglesia americana estabas fluyendo en la unción de alguien más. Yeah. Y cuando, porque hay pastores, cuando fuimos al assessment, nosotros... I mean, por dentro que yo llevo un Judas Smith. I mean, I don't wanna lie. Espérate, ese es otro tema. Pero cuando fuimos al assessment, era como nos escarbaron. O sea, yo me sentí escarbada. Oh, yeah. Y más que todo por ser mujer, ser la única latina ahí y ser mujer que estaba yendo junto con él, como, no como pastor's wife, I'm the pastor. Yeah. Fue como entender que, híjole, se me fue el tren. Espérense. Es que esa experiencia fue dura para Yeah. mí, fue Mhm. muy dura, la verdad. Recuerdo, lo más doloroso fue como a las personas que yo sentía, los hombres que me estaban discriminando, Yeah. a él le cayó súper bien. So, Mhm. para mí eso fue como un Sí. golpe atrás de mí. Yeah. Pero poder, ¿cómo se llama? Saber de que podés fluir en un llamado de alguien más o Dios te está llamando a plantar una iglesia, que es la diferencia, ¿no? Sí. Y lo aprendimos nosotros en el assessment como, ¿a qué te llamó Dios? Exacto. Te llamó Dios a ser pastor y cuidar ovejas Yeah. de una iglesia y ya ayudar a otro pastor y sí traer tus propias ideas y todo, pero te llamó Dios a eso, porque eso es algo que Exacto. en la iglesia latina casi no se diferencia. Y Sí. es lo que yo iba a decir también, es de que para cualquier persona que siente el llamado, asegurarse que realmente sienta el llamado. Esto Yeah. no es una carrera, porque Yeah. es difícil. Sí. Y sabemos que es difícil. Entonces, esto no es una carrera, esto no es algo de querer un título porque te hicieron mal whatever en tu iglesia, ahora te vas a salir y vas a empezar Sí. una iglesia. No, División. tiene que ser Sí. un llamado, Claro. porque nosotros es lo que hemos visto. Nosotros empezamos en el 2019, en octubre, antes de COVID. Yeah. De todos, ¿cuántas iglesias de esta denominación empezaron ese año? 14. 14 iglesias, Ujú. somos la única que todavía está. Wow. Wow. Las demás cerraron. Wow. ¿Por qué? Porque quizás no voy a decir que que todos no tenían el llamado, pero eso para decirte que esto puede ser difícil. Pero Sí. si Dios te ha llamado Sí. y tú estás segura, porque estás seguro que eso es lo que Dios te ha llamado a hacer, Yeah. Él va a abrir camino, Él te va a dar Sí. la gracia, Él te va a dar la La fuerza, fuerza, sí. Sí. todo lo que necesitas para salir Sí. adelante. Sí. Sí, cuando estábamos en el assessment era como, o te dan un sí, o te dan un no, te dan un todavía no, o un maybe no. Yeah. Ujú. Entonces, nosotros como les decíamos, ok, ya empezamos Espíritu Santo, si Sí. nos dicen un no, ¿qué? Vamos a ir a cerrar la iglesia. Yeah, porque ahí te lo decían, be like hard, right yeah. there, they will tell you, it's like, hard. bro, Sí, ¿me you're entendés? not Entonces, made for this. Yeah. Pero para mí, yo sabía que era difícil, número uno, porque soy mujer y soy latina, y no soy de las que me quedo callada. So, no pido disculpas, ¿me entendés? Yeah, yeah. Entonces, es algo Cardi B es porque era pequeña aquí. pero lo que te estoy diciendo es de que Christian version. thank you guys. La cosa es de que poder discernir Yeah. es pasar ese obstáculo, y eso es lo que le digo a Marvin. Nosotros tenemos el deseo de levantar más pastores, Yeah. Ujú. ¿me entendés? Exacto. Porque hemos cadecido de empowerment. Ujú. Tenemos hijos de pastores en la iglesia, Ujú. ¿me entendés? Varios. Ujú. Entonces, nuestro deber es empoderarlos a todos. Claro. Total. Sin embargo, vamos a ponerles obstáculos, Ujú. pero para que los brinquen, Ujú. Yeah. no para darles las cosas fáciles. Ujú. Sí. ¿Por qué razón? Vamos a darle responsabilidades para que se prueben y vean. ¿Por qué razón? Porque cuando Pastor Steph nos dice, vamos a ir a eso y que no sé qué, es como, estaba nerviosa, pero a la vez yo le di gracias a Dios. Yeah. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento me dejaron saber, am I cut for this? O solo tengo que ir a ser pastora a Created Love. Ujú. Yeah. Y Right. mejor soy pastora de Conexión Allá. ¿Me entendés? Yeah. Exacto. Y yo creo que en la iglesia latina o en la comunidad latina hay muchos pastores que tienen un llamado al pastorado, Ujú. pero es para ser pastores de jóvenes, pastores de Claro. conexión, pastores de alabanza, Ujú. ¿me entendés? No, plantar iglesia es otro mambo. Sí. Sí, son 10 pesos arriba. Son 10 pesos arriba. So, para mi consejo sería, si vos sentís un llamado de Dios, es ser constante, ¿verdad? Trabajar lo que tenés, pero irte a esos lugares como los assessment, como Ujú. para saber, ¿soy para plantar una iglesia o soy para trabajar Ujú. Sí. en otra iglesia y servir? ¿no? Sí, pienso de que una de las cosas que es bueno, especialmente con el futuro de la iglesia, es también darle la oportunidad, en términos latinos, darle la oportunidad a la mujer.
Porque basado, Preach it, Pastor Marvin. yo nací en la iglesia del día 1. Ya como al 2 años ya estaba en la banca de la iglesia en las vigilias. No andábamos jugando. Y el hermanito con una guitarra acústica, malísimo por ahí. Pero siempre he notado que muchas veces la mujer, la esposa del pastor, no habla mucho. Y yo creo que en términos de Por eso te amo. en términos de creación en general, Dios crea a la mujer como ayuda idónea. Y ayuda idónea no considero que solo, no, ayuda idónea. ¿Y qué significa eso? Que me cocina. No considero, creo que siempre está ahí, pero a veces y he venido aprendiendo, ¿no? A veces uno tiende a ponerla de menos y a veces she has the answer. Y a veces la mujer a veces puede llegar a lidiar con situaciones que el hombre no puede lidiar. Entonces yo considero de que darle la oportunidad a las mujeres es una. Y la otra que siento que hemos estado hablando aquí es Mateo 28, que es lo que prediqué. Ir por todo el mundo y hacer discípulos. I feel que la iglesia, por lo general, todo el mundo, y lo comentaba con unos amigos, acepta al Señor. Además, no hacen discipulados, se ponen a servir se ponen un solo a servir. Como a los 7 años reaccionan raro porque nunca fueron discipulados, de un solo fueron a servir. Pero el problema que yo encuentro en la iglesia, que necesitamos volver todos, es hacer discípulos. Total. You know, total. how often do you preach the gospel en los últimos 3 meses, los últimos 6 meses? ¿Cuántos has traído a Cristo? ¿A cuánto les has hecho la oración de fe? And a lot of people are like, well, I've been a Christian for 10 years, but I never invited anybody to church. Like, so you're a disciple. Great. You're not. Y tenemos una persona en la iglesia que cuando lo trajimos a la iglesia, él no sabía mucho de la iglesia, que se llama Andrés. Él invita a personas. Entonces yo digo, este tipo está aprendiendo en la iglesia, pero invita a personas. Y no me meto en cómo le hace Andrés para traer gente a la iglesia. Pero cuando ves personas que sí saben Biblia, tienen 10 años en la iglesia y no invitan a nadie. Entonces dice uno, si la iglesia de Cristo creciera más gente se salvara si nosotros simplemente habláramos, ¿no? Total. Y muchas veces decimos en los Estados Unidos, I don't want to bother no one. I want everybody to go to hell. I don't want to bother people. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que I wanna go alone. tenemos que ser atrevidos, tener empatía sobre la gente y ser atrevidos y preguntarle, hey man, how's your soul? Todo mundo quiere hablar, pero lastimosamente no todo mundo tiene oídos. Así de que esperemos de que esto haya sido de bendición para las personas que nos van a escuchar. Una vez más, Berta y Noé, gracias, Jacqueline. Creo que ha sido un tema muy importante y espero que los podamos tener pronto aquí de nuevo. Gracias. We need a part 2, I think. Yeah, I love What do you you guys. guys think? Yeah, there's Well, a lot that'll be to say. fun. Yeah, let's do it. Yeah. Bueno, gracias entonces. Gracias. Gracias. Gracias.